Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Honduras, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Qué hermosura. Es la voz de Yahweh invitando a su pueblo amado, eterno, por los siglos de los siglos, su pueblo Israel. Y un pedacito de Israel en Honduras. Y un pedacito más grande, Centroamérica. Y uno más grande, América. Y en todo el mundo, Israel. Porque Israel está en todo el mundo. Le dijo nuestro Padre Yahweh a nuestro patriarca Abraham, cuando él le pidió y le dijo: ¿y yo cómo voy a hacer para tener hijos si no tengo nada? Mi esposa es estéril. Ella tiene 90 años y yo 100 casi. Y ya no hay posibilidades de tener hijos. Entonces, ¿a quién le voy a heredar? Y viene nuestro Padre eterno, Yahweh, y le dice: mira, Abraham, mira los cielos. Si puedes contar las estrellas de los cielos, vas a tener la capacidad de contar a tu prole, a tu descendencia. Pero si no puedes contar las estrellas de los cielos, jamás podrás contar tampoco la descendencia que vendrá de ti. Porque, le dijo el Padre, serán millares de millares de millares. Y el pueblo de Yahweh está diseminado por toda la tierra. Y usted que nos está escuchando, le aseguro 98% que usted es israelita y no se da cuenta. Y puede estar como un diputado, creo que polaco, que estaba planificando cómo hacer antisemitismo, cómo hacer propaganda para destruir por el odio, por el rencor a los judíos, al pueblo de Israel. Y entonces viene él y, sin saber que era guiado por el Ruaj de Yahweh, se pone a estudiar en la historia, en las fuentes de la historia, el nacimiento, la formación del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó? Cuando andaba escarbando ahí en las genealogías, el diputado que odiaba a Israel se encontró con que era israelita, de abuelos o bisabuelos israelitas. Y qué sorpresa. Y hoy por hoy es un gran defensor y exportador de la belleza del pueblo de Israel. Y lo decimos con libertad y con propiedad. La belleza. Yo lo invito a usted a que se vaya al internet y busque ahí
las diferentes ramas de la ciencia, de las artes, y pregúntese, busque ahí cuáles son los premios Nobel que se otorgan en la física, en la química, en la literatura, en la astronomía, ¿qué será? Busque ahí cuántas opciones de premio Nobel existen. Y después de que existe, de que se dé cuenta de cuántos son los premios que se otorgan, los premios Nobel, póngale que sean 20, 25 premios Nobel, entonces vaya a la internet y averigüe, investigue quiénes han sido los galardonados desde el año 1 de que se ofreció el premio Nobel en las diferentes manifestaciones de la ciencia, la cultura, las artes, hasta el año 2015. Busque ahí quiénes han sido los galardonados. Y cuando tenga toda esa lista ahí, búsquele la nacionalidad. Y se dará cuenta de que el 60, 70, 75% de los premios Nobel son o judíos o de ascendencia judía israelita. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Yahweh, que es luz y ha sido portador de la luz de Yahweh al mundo, y porque son su pueblo amado. Y usted y yo, usted que me escucha, le aseguro que usted busca en sus raíces y se dará cuenta que es un israelita. Y por esa razón usted nos está viendo hoy. Porque Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh es único y uno por los siglos de los siglos. Y usted es un miembro del pueblo de Yahweh. Investíguelo y se dará cuenta de esta hermosa realidad y vendrá a tener identidad propia. Aquí dice que somos unos aculturizados o transculturizados, que no tenemos ni cultura porque no somos ni mayas, ni garífonas, ni nada. No tenemos algo así como que identifique bien nuestra identidad. O somos transculturizados porque andamos con todos los patrones de Estados Unidos. Y entonces lo que son las marcas, en zapatos, en esto, en lo otro. No tenemos cultura, dice. Pero cuando usted viene a ser un hijo de Yahweh y se da cuenta de eso, usted va a disfrutar de identidad como pueblo, como persona, y se dará gusto portando con alegría, con fe, con determinación el estandarte de Yahweh. Mire, solo para medio enseñarle un poquito, fíjese que a mí me preguntan, ¿y ese logotipo que anda ahí, de qué empresa es? Tal vez me le dan un poquito de cámara, no se va a ver. Pero yo por aquí, mire, ando mi logotipo, lo más hermoso. Yo aquí ando en mi camisa, el nombre de Yahweh. Yo no le ando haciendo propaganda a empresas, a marcas de carros, de camisas, de fábrica, esto. No. Yo llevo con toda alegría y con todo gozo y con ese sentimiento de identidad que soy de Yahweh y lo proclamo al mundo. Soy de Yahweh, soy de mi Padre eterno, soy parte del pueblo de Yahweh, soy
ese Israel que tiene Yahweh sobre toda la tierra. Bendito sea Yahweh. Damos paso pues en esta oportunidad y en este tiempo a mis amadas y amados hermanos y mi amada hija y hermana, a quien le reconocemos ese don que le ha dado el Padre de una maestra de la Torá, hermana Joyce, y al pastor de la Keilah que el Padre nos está permitiendo formar, hermano Gabriel, que también es hermano de sanguíneo. Él es el hermano menor de la familia, yo soy el hermano mayor. Somos 10 hermanos y somos las 2 puntas. Somos 5 varones y 5 muchachas. Todo sea para la honra, el esplendor, la exaltación de nuestro Padre Celestial. Shalom. Shalom, shalom, bendiciones. Cuán hermoso es poder estar aquí una vez más compartiendo con cada uno de los que nos acompañan en esta ocasión. ¿Qué? Shalom, shalom, buenas noches, bendiciones para todos. Amén. Estamos estudiando la parashá que lleva por nombre Ekev. Ekev, y eso significa ¿por qué? No es una pregunta, es una condición o una consecuencia de lo que está sucediendo. Si gustan, por favor, vamos en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, del verso 12 en adelante. Repito, Devarim, Deuteronomio 7, 12 en adelante. ¿Y cómo dice? Y por haber oído estos decretos y haberlo guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Qué maravilla, ¿no es cierto? Como estaba diciendo el hermano Luis, comienza diciéndonos que por haber oído, y él decía Shema, Shema, lo decía igual Yeshua, decía el primer mandamiento que hay es escucha. Shema, la palabra Shema viene del diccionario Strong 8085, la palabra Shema, y es la raíz primaria y significa oír inteligentemente. Qué diferente es, ¿no es cierto? A oír lo que normalmente nosotros estamos escuchando. Es que hay una diferencia. Hay 2 palabras, oír y escuchar. Correcto. El Padre nos dice, escucha Israel, escucha tú, escucha Gabriel. Porque, ¿qué es la diferencia? Digamos, se dispara una pistola, ¡pam! Yo oí que dispararon una pistola, pero yo no escuché que dispararon una pistola. Yo oí un ruido, oí un sonido, pero escucha significa poner atención, poner sentido, querer entender lo que me están diciendo, tener respeto por la persona que está hablando y escuchar lo que me está comunicando. Correcto. De eso consiste. Entonces, aquí nos está diciendo, Shema es oír inteligentemente, oír con esa atención de querer conocer a profundidad lo que Él nos está mostrando, lo que nos está diciendo, lo que nos está enseñando. Y esa es la única forma que nosotros realmente vamos a llegar a conocer a nuestro Padre. El mismo Yeshua decía que Él había venido a darnos a conocer a nuestro Padre, a darnos a conocer su nombre, que nosotros conociéramos a Yahú, porque esa es la vida eterna, que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Y es lo primero que Él está diciéndonos. Si escuchas Devarim, de Deuteronomio capítulo 7, verso 12, si escuchas y por haber oído, o traduciendo Ekev, porque has oído estos decretos. Hay un proverbio, no sé si tú te acuerdas, dice, el que aparta su oído. Para no oír la Torah, su oración. ¿Qué sucede con su oración? Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. No sé si les ha ocurrido en alguna ocasión que están conversando con alguien y empiezan a hablar Torah y dicen, no, a mí no me hable de eso. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Apartando su oído para no oír la Torah. Por consiguiente, Cuando esté ahí
queriendo platicar con el padre de los rollos que tiene, dice, no me vengas a mí con esos cuentos. Fíjate que hoy hablaba con uno de mis hijos y yo le preguntaba por qué razón como pueblo, como nación, no nos gusta estudiar ni leer la Constitución de la República. ¿Cierto? O sea, vos le preguntás a cualquier ciudadano hondureño que si ha leído la Constitución alguna vez en su vida, o sea, ¿de dónde nace que como pueblo no se nos ha inculcado leer la Carta Magna que nos rige? Hay un pensamiento bien clavado en la mente, en la mayoría de las personas, de que no estamos bajo la ley. Cualquier cosa que huele a ley no nos interesa. Y ese pensamiento lo traducimos en nuestro diario vivir, de que la Constitución de la República te la venden en cualquier librería. Algunas personas la tienen en su casa, pero nunca la han tocado para leerla. La Constitución. Entonces hay un desprecio a la ley. Pero a veces decimos, no, a mí me ampara la ley. Y yo quiero que a mí me ampare la ley. Pero un artículo tal vez, pero no está ese interés desde niños, desde la escuela. Se nos debería de enseñar nuestra Carta Magna. Entonces, como ese pensamiento está, no, nosotros ya no vivimos bajo ley. O sea, vivamos a la buena entonces. Eso hace que miremos. Realmente se nos enseñó que lo que está escrito en los primeros 5 del libro de nuestra Biblia es ley. No, son instrucciones. Instrucciones. Usted tiene en su casa instrucciones. Todos tenemos instrucciones. Todos. Torah quiere decir instrucciones, no quiere decir ley. Es instrucciones. Así es. Y se nos ha inducido a no leer las instrucciones. Vos compras un aparato, bueno, lo sabio es agarrar el manual que trae el aparato, porque si no lo dañamos. Pero muchas veces no, hacemos a un lado el manual, lo conectamos y lo arruinamos. Y tenemos a veces la sensación, por muy preparados que seamos, ¿verdad?, de que ya sabemos y sabemos cómo funciona eso. Tiene un cable, conectémoslo y... Ahí en el manual hay una cláusula que dice que si no lee el manual puede incurrir en un problema serio con el funcionamiento y que no tiene garantía, ¿no?, por haber dejado a un lado el manual. la instrucción. Vamos a confrontar un poquito. La doctrina que nosotros hemos aprendido a través de los años y por consiguiente tenemos esta misma consecuencia, Ekev, porque apartaron su oído de la Torá. Hoy en día estamos en una sociedad en la cual salimos de nuestras casas y no sabemos si vamos a regresar vivos o muertos. Nos encomendamos cada vez que salimos de nuestras casas porque no sabemos si vamos a volver, porque están secuestrando, están asaltando, ya la vida no vale nada. ¿Por qué? Porque decidimos vivir sin ley. Nos enseñaron que vivimos bajo la gracia. Por consiguiente, somos libres, como estaba diciendo, de hacer todo lo que querramos, porque vivimos sin ley. Ahora bien, muchas veces nos están enseñando también en las religiones que vivimos bajo la gracia por el sacrificio que hizo Yeshua, muriendo en un madero, derramando su sangre. Pero esto viene a ser contradictorio, porque se supone que él murió en una fiesta de Pesaj, representando a un cordero que tenía que ser inmolado para redimir. ¿Eso está en la ley o está en la gracia? ¿Eso es ley o es gracia? Eso está escrito en la Torah. Es ley, de acuerdo al pensamiento que hemos sido inculcados de Grecia y Roma, al cristiano. Entonces, ¿realmente el sacrificio de Yeshua es por gracia o por ley? Por ley. Si quitamos la información primaria que está,
¿De dónde sale entonces la base? Exacto. Entonces, vuelvo y pregunto, por favor, si nosotros creemos que el sacrificio, la muerte y el derramamiento de sangre de un hombre inocente que murió por mi pecado es gracia, pero está sujeto a todos los lineamientos de la ley, entonces ¿realmente es gracia o es ley? Es ley. Entonces el fundamento está en ley. cristiano no vive bajo la gracia, vive bajo la ley, porque necesita de un derramamiento de sangre para salvación de sus pecados. Y que está instruido en la ley. Y está en la Torah. Está, no se puede quitar. Y lo rechaza. Y lo rechaza. Rechaza, ¡Qué irónico! rechaza el resto de la ley. Rechaza el resto de las instrucciones. Pero el fundamento para que sea cristiano tiene que ser la ley. La ley. Porque Ahora, ¿por porque qué? es el sacrificio del recuerdo del cordero que fue sacrificado en Egipto. Y entonces eso que es también prototipo de este sacrificio. Exacto. Entonces Entonces, ahí se da que está bajo un patrón de ley. está bajo la ley, es correcto. Decía, Ahora bien, hay una frase que se ha vuelto popular por acá, doble moral. es una doble moral, es una falta de integridad, es una incongruencia en lo que profesamos y lo que creemos. Creemos que vivimos bajo la gracia, pero dependemos de un sacrificio, y lo peor del caso, de un sacrificio humano, cuando es abominable delante de los ojos de Yahweh, del Dios de Israel. Es abominable. Y eso es lo que nos han hecho ver como gracia, a diferencia de un pacto a perpetuidad. En Bereshit, en Génesis capítulo 13, verso 14 y 15, podemos leer allí. Y Yahú, repito, Génesis, Bereshit, capítulo 13, verso 14, dice, y Yahweh, dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar tu descendencia, contar la arena, también podrá contar tu descendencia. Fíjese qué tremendo. Entonces, ¿quién está hablándole ahí a Abraham? Yahweh mismo. Yahweh. Yahweh está haciendo un pacto a perpetuidad. Él está jurando por su nombre. Entonces pregunto, ¿quiénes realmente viven bajo la gracia? ¿Los que necesitan de derramamiento de sangre para salvación? ¿O los que dependen de una promesa, una palabra que Yahú juró a Abraham diciendo, en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra? ¿Cuál es la verdadera gracia? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Me estoy dando a entender? ¿O no? Amén. Quiero que rompamos con estos paradigmas que son incongruentes en nuestro diario vivir y es tan crucial para entender nuestra salvación realmente. Si nosotros decimos que vivimos bajo la ley, entonces estamos sujetos a un sacrificio humano abominable, derramamiento de sangre en la fiesta de Pesaj o Pascua de un hombre inocente que representó un cordero. Eso es ley. Pero si yo vengo y me agarro, si yo abrazo ese pacto, entonces yo realmente empiezo a vivir bajo la gracia, bajo ese don inmerecido,
por la perfecta y absoluta voluntad de Yahú para con nosotros. Entonces, es tan importante que nosotros entendamos y rompamos con estos esquemas, rompamos con esta doctrina que en lugar de acercarnos a Yahú, nos está alejando de Él. Porque le acusamos de que nosotros vivimos bajo la gracia cuando en realidad estamos viviendo bajo la ley. Veamos realmente lo que es la gracia de Él. Fíjese que en este mismo capítulo 7 nos dice, parece que hay algunos comentarios que nos están haciendo. Fíjese cómo dice el verso 5, el verso 6. Devarim, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo apartado para Yahú tu Elohim. Yahú te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, solo un punto más. Si nosotros somos un pueblo apartado, si de entre todos los pueblos que están allí en la tierra, Yahú se tomó a Israel y lo puso aquí, como lejos de entre todos los demás pueblos, Israel necesita una salvación. Si ya Yahú lo apartó, ya lo separó de entre todos los pueblos. Él lo apartó, Él lo escogió, Él lo ha librado de sus enemigos. Él ha hecho a Israel como la niña de sus ojos. Y lo único que nos toca a nosotros es abrazar y entender el pacto que Él estableció por su bondad. Amén. ¿Nos quieren compartir algo? Nos están... Están preguntando sobre los apellidos, Carías, Montoya, si serán de descendencia judía. Están preguntando también sobre el nombre de Yeshua, cuál es el nombre correcto. Bien. Y preguntan ahí también por qué guardamos el séptimo día. Mire, la primerita referencia al séptimo día está en la misma creación de Yahweh. Él en 6 días hizo los cielos y la tierra y lo que en ellos hay, y el séptimo día, dice, reposó. Entonces, desde ahí viene la primera marca, evidencia y Torah de guardar el séptimo día. Después Él lo estatuya en los mandamientos. El 4º mandamiento dice que el día séptimo es día de reposo y lo debemos guardar y recordar. Son 2 verbos interesantes. Guardar cuando usted obedece y recordar porque tiende a olvidársenos. Entonces primero tenemos que recordar, Así es. ¿verdad? Para guardar. Amén. Entonces el Padre lo establece. No es asunto de religión. Es antes de que existiera ley, en la misma creación, el Padre estableció el séptimo día como día de reposo. Amén. Hay algo que tú dijiste, es la muerte de un humano para Yahweh es abominable. Hay muchas preguntas, personas preguntan sobre eso. Hay un pasaje, si creemos que tenemos a un Elohim que no cambia, su nombre implica eso, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Abraham lo lleva. Pero una aclaración, le dice, ofréceme a tu hijo, no le dice, sacrifícame a tu hijo. Una cosa es ofrecer y otra cosa es sacrificar. en el verso, en Génesis 22:2, dice así, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, mira, hay fuego ahí. Un holocausto implica fuego. Pero más adelante, en el libro de Levítico, bueno, vemos que Isaac no murió, porque Yahweh le dijo, no lo mates. No estoy interesado en que lo mates. Pero llegar hasta las últimas instancias, hasta que tenía el cuchillo levantado y estaba ya que lo iba Era una a degollar. prueba bien terrible. Era una prueba muy difícil. Pero no, en el pensamiento de Yahweh dice, no está que lo mate. Ese es un punto. Más adelante, en el libro de Levítico, recuerde que son instrucciones. 18. Para vivir. Para vivir. Para vivir. Son Y instrucciones. vivirás por ellos, dice, por los mandamientos. Levítico 18, 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego. ¿Qué era lo que iba a hacer Abraham? Un holocausto. Era meterle fuego. Por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. O sea, en la mente de Yahweh no pasa un sacrificio. Humano. Él impide, dice. Y dice que va a estar en contra de aquellos que hagan eso. Mira En contra de los que entreguen en sacrificio a un hijo. Así es. Esta es Torah. Es Torah. No Y- cambia. Y hay otro pasaje más adelante que dice que en la mente de él no ha pasado. En su mente no ha pasado un sacrificio humano. O sea, no le permitió a Abraham sacrificarlo. No. Ahí a la par más bien tenía un carnero trabado, dice. Correcto. Había un animalito trabado. Y vemos que lo que él instruye es que hayan carneros, vacas, corderos, cabras. Eso lo recibe. La palabra, muchos dirán, sí, pero es Amolok. En hebreo, por eso es importante entender el hebreo y conocerlo, las letras que aparecen ahí son la mem, la lamed y la kaf, Molok. Es exactamente la misma forma que se escribe o que se dice Melech, que es rey. Rey. La misma, no hay diferencia. Solo cambian las vocales. Solo cambian las vocales y eso es agregado, pero son exactamente las mismas palabras. Entonces dice, no ofrecerás tu hijo a ningún Rey. Melech, a ningún rey, ni siquiera a Yahweh nuestro rey, porque no le complacen esos sacrificios. No le agradan. Él dice que a él no le agradan los sacrificios, que él lo que quiere de nosotros, ¿qué es? Obediencia. Obediencia, justicia, misericordia, bondad. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Inmediatamente después del diluvio, en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 9, Yahweh dice en el verso 4, carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Oiga lo que sigue, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Así es. Porque a imagen de Yahweh es hecho el hombre. ¿Qué está diciendo aquí Yahweh? Que no podemos derramar sangre ni de hombre ni de animal. ¿Y qué va a hacer con esa sangre derramada? Nos la va a demandar a cada uno de nosotros. Y cuando me enseñaron a mí que me cubriera con la sangre, me cubro con la sangre de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Estoy responsabilizándome de esa sangre. Cuando yo me cubro con la sangre del Mesías. O sea, la sangre derramada de Yahweh. Cometemos muchos errores, y Yahshua lo dijo, erramos porque desconocemos las Escrituras. La Torah, correcto. Pero ha sido ese sentimiento de desprecio que nos han inculcado que no leamos esos libros. Sí. Si Él dice que Él va a demandar la sangre de todo ser humano derramada, si un hombre muere, una mujer muere, su sangre está siendo derramada, Yahweh dice, yo me vengaré de esa sangre. Así es. Voy a vengarme de esa sangre. La sangre de Abel, cuando lo mató Caín, llamó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Le dice.
la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Clama por justicia y dice, ¿cuánto más clamará por justicia la sangre de quién? Del inocente. De un inocente, de Yeshua. O sea, no estamos amparados o yo me cubro bajo la sangre y que voy a ser librado. Al contrario, esa sangre lo que me está demandando es Y venganza de Yahweh. venganza, justicia. Yeshua está demandando justicia por una muerte de un inocente, porque nosotros no queremos asumir nuestra responsabilidad. Es bien fácil decir, ah, no, ya él murió por mí, no tengo nada más Pero que en hacer. Jeremías y en Ezequiel dice que cada uno de nosotros llevará. El pecado. O sea, no va a pagar el padre por el hijo ni el hijo por el padre. Está el dicho aquel que los hijos se comieron las uvas agrias y los padres tienen la dentera o viceversa. No, dice, el que se coma las uvas agrias, a ese le va a tener la dentera. Entonces, soy responsable de mis actos. Exactamente. Soy responsable ante Yahweh de mis actos. Así es. Por eso, volviendo a la parashá, eso es lo que nos está diciendo. Si nosotros escuchamos, si nosotros guardamos y ponemos por obra, si quiere, si gusta, vamos por favor para que veamos las consecuencias que trae nuestra obediencia. Devarim, Deuteronomio capítulo 7, verso 12. Y por haber escuchado, número 1, no desprecie escuchar la Torá, no lo tenga de menos, escuche la Torá. Dice Romanos, dice Pablo, la fe viene por escuchar. ¿Escuchar a quién? A Yahweh. La palabra de Yahú. Ahora le pregunto, ¿en dónde nosotros encontramos la palabra de Yahú? En los 5 libros de En los Moshe. 5 primeros libros. Nada más. Allí está. Directamente instruidos, escritos, Correcto. dados a Moisés. ¿Por qué nos circuncidamos? Dice. Ah, perfecto. Sigamos leyendo, por favor, ese mismo verso. Dice, 7:12. Y por haber, repito, por haber oído, por haberlos guardado, aprendérselos de memoria, guardarlos y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto. ¿Qué le parece? ¿Qué es la circuncisión? La señal del pacto. Señal del pacto. Entonces, si la circuncisión es un corte que se hace alrededor del prepucio, es una señal de un pacto. ¿Cuál es el pacto? Lo que Yahweh habló con Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? Te bendeciré y te daré toda esa tierra que ves. En tu simiente, vamos y leamos por favor. Simientes serán benditas. Bereshit capítulo 22, Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire qué dice. Por cuanto obedeciste a mi voz. Escuchó, Y obedeció. guardó y obedeció. Entonces Yahweh le da un pacto. En el libro de Génesis, atrasito, siempre en el capítulo 17, narra aquí que Yahweh termina de hablar con Abraham. E inmediatamente Abraham toma un pedernal y llama a todos los hombres de su casa, los varones, ya había nacido Ismael. Sí. Se circuncida él, ya era de 99 años. Sí. Hay muchas personas que tienen temor de hacerse la circuncisión porque, por diversas consecuencias que pueden tener, dicen. Pero Abraham tiene 99 años y se circuncida. Y no había, como tenemos ahora, inyecciones ahí. Nada. Para el dolor, nada de eso. Era una piedra afilada. Entonces dice, en tu simiente
La palabra simiente, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de simiente? Semen. De tu semen, en tu semen, serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso la circuncisión tiene que ser la señal del pacto, de que tenemos una palabra, un juramento, un pacto a perpetuidad de Yahweh para con nuestras vidas, de que somos un pueblo bendito, no porque nosotros lo somos, sino porque Él lo dijo. Dice en el verso 13 de este 17, Ajá. debe ser circuncidado el nacido en casa, el comprado por tu dinero, y oí, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Amén. Para mí era algo que me Amén. dejaba confundido siempre, porque yo decía pacto perpetuo. ¿Y por qué no lo hago? Fíjate, vamos a personalizarlo un poco esto. Ajá. Yo lo veo en la palabra y lo estudio desde los 10, 12 años, ¿verdad? Y vengo pasando los años. Y llego casi a más de 60 años y todavía creyendo lo que me enseñaron, que la circuncisión ya no vale, ¿verdad? Entonces, veamos. Ahí el verso que leíste. Dice, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Quién habla? Yahweh mismo. ¿Quién dicta eso? Yahweh. Ok, y en el Nuevo Testamento donde dice, Gálatas. ¿quién Pablo. habla? Pablo. Si a mí, amadas y amados hermanos, me ponen a escoger a quién voy a obedecer, ¿Mm? Si voy a obedecer a mi Padre Yahweh, que me promete que va a estar conmigo perpetuamente, es cosa incluso materialista prácticamente. Se lo estoy pintando así crudamente. Si a mí el Padre me promete, ¿eh? Dice, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Estará por pacto perpetuo de bendiciones, de que se me abran los cielos, de que yo puedo pararme delante de Él en momentos cruciales de dolor, de aflicción, de escasez, de lucha, de inseguridad, de incertidumbre. Yo le puedo decir, Padre mío, Yahweh, yo soy tuyo, mira mi cuerpo, aquí está la señal de que yo soy tuyo, yo me circuncidé y tengo derecho a pedirte toda la bendición que me has prometido. Amén. O voy a irme a hacerle caso a Pablo, la circuncisión nada vale. O sea, es... ¿Qué elijo? Hay ¿Ustedes dos. creen que me conviene a mí? Aquí es donde le dije materialmente. Me conviene a mí escuchar a Pablo, que me dice que eso no vale de nada y que es un mortal igual que yo. O prefiero escuchar a Yahweh, mi Creador, mi Padre Celestial, dueño de los cielos y la tierra, eterno, y me dice, si te vienes conmigo y aceptas mi pago, mi pacto, y te circuncidas, todas las bendiciones que yo derramé sobre Abraham son tuyas y para tu descendencia. Y yo no solo quiero las bendiciones de Abraham para mí, las quiero para mis hijas, para mi hijo, para mis nietos, para mis bisnietos y para mis tataranietos, y para mis hermanos y para mis hermanos, y para mis sobrinas y para mis sobrinos, y para mis tíos, para todos ellos. Quiero la bendición de Abraham y por eso me bautizo, para yo no ser el obstáculo, que yo sea como el cuello de botella, que no deje venir la bendición que ha prometido Yahweh para toda mi raza, solo por creerle a Pablo que eso no vale nada. Prefiero apropiarme de la palabra de Yahweh, porque sus palabras son vida y su palabra es eterna. Amén. Hay un gran problema con Pablo. No con Pablo. Pablo es un experto en la Torá. Como dice en el capítulo 7 de Romanos. Dice, hablo con los que conocen la ley. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, nosotros tergiversamos, y Pedro nos lo advirtió, por favor, tengan cuidado con las cartas de Pablo, porque
los que no conocen la ley Tergiversan. cambian el concepto. Y tenemos aquí un hermano que muchísimas gracias por su comentario, porque entendemos que eso es lo que hemos creído toda nuestra vida, y nos dice que gracia es un regalo inmerecido y que entramos los gentiles, que no estamos bajo la ley ritual que simbolizaba al Salvador, sino bajo la gracia. Pero si pecamos, caemos de la gracia, o sea, del regalo. Estamos bajo la gracia de los 10 mandamientos porque es la ley que nos dice que es pecado. Sí, en el libro de Juan, en la carta de Juan, nos dice que la ley nos enseña qué es el pecado, ¿verdad? Para que no lo sigamos haciendo. Pero yo voy a citar nuevamente a Pablo, porque a Pablo hay que conocer Torá para entenderlo. Pablo tiene un nivel demasiado elevado en Torá y se le dificulta hacérselo entender a personas que desconocen la Torá. Entonces, por favor, hermano, que nos envió este comentario, lea, y a todos los demás que estamos aprendiendo, en el libro de Gálatas o la carta de Gálatas, capítulo 3, verso 8. Dice: y la escritura, y no se refiere al Nuevo Testamento, se refiere a la ley. Específicamente el libro que hemos leído y citado anteriormente, que es el libro de Génesis o Bereshit. Dice: y la escritura, o sea la Torá, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, a usted y a todos nosotros, cuando en un tiempo éramos gentiles sin identidad. Entonces dice, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el evangelio, a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así es, mi hermano querido, amado, que estemos aquí conversando con usted. Para usted es ese pacto. Solo tiene que abrazarlo. Es lo único que necesita para entrar al reino de nuestro Abba Yahweh, de nuestro Adón, de nuestro amo y nuestro rey, Yod Hei Vav Hei, el Eloa de Israel. Es lo único que tenemos que hacer, porque Él juró por su nombre. No hay nada más grande que eso. Y ese pacto es a perpetuidad. Dice otro televidente, porque Pablo no se circuncidó, dice, si era escogido y no lo era por no hacerlo. Por favor, lea Hechos 22, 3. Está hablando Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Para ser judío, ¿qué hay que hacer? Al 8º día, circuncidado. Estrictamente dice, oye, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Cómo iba a ser instruido a los pies de Gamaliel si no era circuncidado? No iba a poder ser. Oye, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo soy todos vosotros. O sea, un niño judío al 8º día está siendo circuncidado. Así es. Entonces, ¿cómo es que Pablo no está siendo circuncidado? Tenía que serlo. Yahshua mismo dice la palabra que sus padres los llevaron al 8º día para que fuera circuncidado. Así Yahshua. es. Y él dijo, sed imitadores de mí, que soy manso y humilde. La humildad es reconocer que la Torah está por encima de mí. Amén. Eso es Humildad es ser obediente a la palabra que Yahweh nos ha dado. Eso es ser obediente. Yahweh terminó de hablar con Abraham. Solo le dio la vuelta a ese hombre y se circuncidó. ¿Qué No cuestionó. obediencia? No cuestionó en lo absoluto ¿Qué la instrucción de él. obediencia de este hombre? No consideró su vejez. Así es. Muchas personas empiezan a decir, por el verso, nuevamente, vamos a meternos con Pablo, el tergiversado, porque como vimos, Pablo mismo era circuncidado, él, en fin, Gálatas capítulo 5, verso 6, dice, porque en Cristo Jesús, en Yeshua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Totalmente de acuerdo con Pablo, sino la fe que obra por el amor. Ahora, yo le pregunto, ¿quién es el padre de la fe?
Abraham. Entonces obedezca, siga al padre de la fe. Y Abraham se circuncidó. Abraham se circuncidó. O sea, Yahshua no tiene nada que ver con esto. Ahí lo dice, porque en Yahshua ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obró por el amor. Sigue diciendo, verso 7, ustedes corrían bien porque antes pertenecían al pueblo de Israel y luego se paganizaron. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Aquí va a entrar algo. ¿Qué es la verdad? La Torá. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Mateo 5 dice, yo no he venido a abrogar la Torá. Así es. Si Yeshua mismo dice que Él es la verdad y la verdad dice que no vino a abrogar la ley, perdóneme, ¿en qué estamos entonces? Así es. ¿En Fíjate, qué estamos? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué hemos creído en estos 2000 años? Yeshua declara una cosa, que Él no vino a abrogar la ley, pero Pablo dice que en este pasaje, que no sirve de nada la circuncisión. ¿Será que Pablo no había leído Ezequiel? ¿Cómo Para no mí lo es iba a imposible leer? si era un maestro de la Torá. ahí Él lo está sabía. diciendo, es que en Yeshua no vale nada, sino en la fe. Y que quién nos ha estorbado para no obedecer a la verdad. Nos metieron una doctrina de un Nuevo Testamento que nos estorba para no obedecer a la verdad. Nos ha confundido realmente entre lo que ha dicho Yahweh, porque Yahweh dice unas cosas. Correcto. Yahweh dice que no comas ciertos animales porque son inmundos. Pero en Hechos está Pedro en una terraza y tiene ahí un éxtasis donde oye una voz y le dice que coma de todo animal inmundo. Y no se refiere igual, mal interpretado y de allí creamos doctrinas. Llegaron los de Cornelio, que eran romanos, y se fue con ellos, porque para un judío, el que no era, el no ser judío o el de otras naciones, era visto como inmundo. Entonces no se fue a comer Pedro un montón de animales inmundos. Era en relación a un hombre. ¿Qué pasaba? Que era gentil. Pedro se creía, y por eso Pablo le dijo, bueno, Pedro, ¿y a ti qué te pasa? Que eres un gran hipócrita. ¿Por qué con unos te comportas de otra forma y con otros de otra? Vas a ser lo que realmente sos. Así le dijo Pablo a Pedro, porque aparentaba lo que no era. Entonces, Pedro, cuando se iba a juntar con los gentiles, ay, no, ellos son gentiles, griegos, y yo soy judío, yo soy apartado, yo pertenezco a un pacto, ellos no. Entonces, tiene la visión, porque Yahweh le dice, no es lo que tú miras, inmundo, ellos yo los he acercado. Yahshua dijo, no he venido, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que están inmundas porque se han contaminado con el paganismo del mundo. Desde que se lo llevó el imperio asirio después de Salomón. Así es. Entonces, a eso es que se refería. No se refería a los animales. Leamos todo el contexto de lo que estamos hablando. Que se termine porque de leer si ese no, capítulo. exacto, porque de lo contrario tergiversamos un mensaje, creamos una doctrina que nos aparta de la verdad. Cuando nosotros entendemos la Torá, entonces vamos a poder entender lo que Pedro nos está enseñando, lo que Pablo nos está enseñando. Hablando de Pedro, mire qué hermoso lo que Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 19 en adelante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refería? De hecho, cuando él está escribiendo eso, no existe el Nuevo Testamento. No existe, no existe la Torá. La Torá es lo único que existe y a eso es lo que se refiere Pedro, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Torá, de la ley, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres Kadosh, como Moshe, de Elohim, hablaron siendo inspirados por la Ruach, el Espíritu Santo.
El gran problema es que al Nuevo Testamento se le ha dado esa potestad sobre La Torá. la Torá. Aquí es interesante Anulándola. para ayudarle a las personas, ¿verdad? ¿Quién está escribiendo la carta esta? Pedro. La está escribiendo Pedro, pero digamos en la entrada del libro dice, yo Pedro, Así es. apóstol y discípulo de Yeshua, escribo esto como Torá. Esta es Torá. Él no está diciendo eso. Él está escribiendo. Miren, amados, a ustedes que andan regados por todo el mundo a raíz de la persecución del Imperio Romano, quiero decirles que la Torá de Yahweh, él está mandando una nota refiriéndose a la Torá de Yahweh. No, él le está diciendo, esto es la Torá, lo que yo estoy diciendo. Él solo está haciendo una nota. Correcto. Así de sencillo. Pero ahora nosotros aceptamos como que esto tiene más validez que la Torah misma. Ahí es donde viene el choque mental. Sí. Porque quedamos, que aquí le hago caso. Allá dice que me circuncide, acá dice que no sirve para nada. No. Esa es la confusión que nos ha traído. Hay que recordar algo fundamental para nuestras vidas. Yahú no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Grábeselo en su corazón, en su mente, en su alma, en todo su ser. Grábeselo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tendemos a asociar a nuestro Padre Eterno con la conducta que nosotros vivimos. En la institución más linda de todas que existe en la humanidad, digamos el matrimonio, hay infidelidad. El hombre le es infiel a su esposa con otra mujer, la mujer le es infiel a su esposo con otro hombre. Hay infidelidad en el trabajo. Se roban las cosas de la empresa. Hay infidelidad en los estudios. Llevan chepes a la escuela y al colegio. Entonces, tendemos a asociar que si yo peco, Yahweh se va a poner bien bravo y me va a dar duro. Si me porto bien, pues Él se va a portar bien. Si me porto bien, se porta bien. Pero de ahí yo peco, entonces Él va a venir y va a cambiar. Él dice que Él no cambia. Él es amor. Entonces nosotros tendemos a asociar la conducta de nuestro Padre Yahweh como actuamos nosotros, que nos damos vuelta, miren los políticos, ¿cómo son? Dicen que le van a jurar lealtad al partido, pero allá vienen y dicen que no, que ahora se van con otro partido, estando en el mismo Congreso. Dejan un partido y se van a otro. Entonces creemos que así también como que cambia nuestro Padre. No, nuestro Padre es eterno. Si Él me dice allá en Génesis que si yo entro en pacto con Él, yo voy a disfrutar de las bendiciones de Abraham, porque obedezco como Abraham obedece y se circuncida, Él no va a cambiar. Su palabra es eterna y la voy a disfrutar. Imagínense creer en un ser superior, supremo, que me dice una cosa hoy y mañana va a cambiar y se da vuelta y me va a salir con un cuento raro. No es confiable. Amén. Bueno, hemos llegado al final del programa. Les invitamos, nos reunimos en el barrio La Guadalupe, enfrente, Al lado de de donde estaba el Centro Loyola. mañana a las 2:30 de la tarde les invitamos. Shalom, shalom. Y en el Parque Central, Parque Herrera. en el Parque Herrera, mañana a las 10 de la mañana, allá enfrente de la Casa de la Cultura, vamos a estar compartiendo este bendito mensaje Amén. de la Torá, llevando adelante el nombre de Yahweh y su amor de Yahweh a todo el mundo. Shalom. Nos vemos mañana. Shalom.
amada Israel. Yahweh, Yahweh.